Amén. Paz de Cristo, hermanos. Bienvenida a Templo Betel. Gracias por acompañarnos en este día. Traer el pensamiento a Templo Betel, a nuestros amigos, familiares. Esperamos que el Señor bendiga sus vidas, ¿verdad? Vamos a ir orando por aquellos que están en necesidad, nuestros hermanos, ¿verdad? Enfermos. Hay mucho estrés, hay mucha preocupación en estos tiempos y siempre tengamos a cada uno en oración. Esto es lo que el Señor pide de nosotros, de orar los unos por los otros siempre. Y oremos, hermanos, oremos por la iglesia, no solo la local, sino la iglesia, hermanos, alrededor del mundo, hermanos. Obviamente todos están pasando por lo mismo y esperamos que Dios, hermanos, conforte, fortalezca, hermanos, cada corazón y cada vida. Este día tengo un pensamiento para depositar en sus corazones, ¿verdad? Algo que el Señor puso en mi corazón, la iglesia. Esa palabra me llamó la atención, la iglesia. ¿Qué es lo que es la iglesia? Hermanos, ahora nosotros somos participantes de la iglesia, hermanos. Y vamos a mirar un vistazo a la palabra del Señor para que nos diga, nos recuerde, hermanos, el propósito de nuestro llamamiento que Dios nos hizo a nosotros que somos miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y vamos a tomar, hermanos, por texto ahí 1 de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10, muy conocido este versículo, hermanos, pero tiene mucho material la palabra del Señor. Cada versículo, cada capítulo, hermanos, infinidad de sermones, de pensamientos. Cuando el Espíritu Santo habla, nos da entendimiento, nos ilumina y nos, hermanos, enseña, hermanos, estas cosas, hermanos, que el Señor nos dejó. Y dice, 1 de Pedro, capítulo 2, 9 al 10, mas vosotros sois, ¿quién? Vosotros, esa es la iglesia. Mas vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por Dios. Y luego nos dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, ¿quién? La iglesia, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Está hablando, hermanos, de la iglesia, de usted, de mí, hermanos, y lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesucristo predicamos en este día. ¿Qué es la iglesia? Hermanos, cuando hablamos de la iglesia pensamos que es un edificio, que es un lugar con 4 paredes, con techo. Amén. Piensan que es un edificio, un templo construido con ladrillos, con pintura, con martillo, con cemento, clavos y todo ello, hermanos. Y le hemos nombrado el edificio la iglesia, el lugar donde se reúnen los miembros. Pedro, hermanos, nos está dando otro vistazo, hermanos, lo que es la iglesia. Hermanos, ¿y qué es lo que dice la escritura de ella? No solo habla de lo que es la iglesia según la Biblia, sino también, hermanos, lo que debe hacer la iglesia. En las escrituras, la palabra iglesia, hermanos, nunca vamos a encontrar que se refiere a un templo, a un edificio. La Biblia nunca nos va a decir ello. No solo nos habla, hermanos, de ello, o no nos habla de ellos, porque la iglesia somos nosotros, los que hemos puesto, hermanos, el llamado de Dios a nuestras vidas. Venimos a ser la iglesia. Es un pueblo, hermanos, o la iglesia, un pueblo que ha sido elegido por Dios, un pueblo que ha sido llamado por Dios, un pueblo que ha sido perdonado, un pueblo que ha sido justificado. Esta gente ha sido, hermanos, llamada, como dice Pedro, de las tinieblas, y Dios la ha traído, hermanos, a su luz admirable. Un pueblo que ha sido llamada, hermanos, y comisionada también para un trabajo,
hermanos, para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Hoy vamos a mirar un poco más detalladamente, hermanos, lo que Pedro nos quiere decir, hermanos, a cuánto, hermanos, la iglesia y qué debe hacer la iglesia. Aquí tengo 3 artículos o 3 puntos de predicar en este día. La primera, hermanos, lo que Pedro nos enseña es la identidad de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿O cuál es la identidad espiritual de la iglesia? Punto número 2, la misión suprema de la iglesia. ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es ese trabajo, hermanos, que Dios nos ha dejado a la iglesia? Y luego vamos a mirar ese hermoso llamado, hermanos, de Dios, el llamado soberano de Dios que le podemos nombrar. Entonces vamos rápidamente a la identidad espiritual de la iglesia. Aquí en el versículo 9, Pedro primero da la descripción, hermanos, o describe la identidad espiritual de la iglesia. Y es muy interesante que Pedro, hermanos, muy conocido del Antiguo Testamento, hermanos, usa o toma referencias del Antiguo Testamento para describir la identidad de lo que somos en Cristo. Hermanos, va hasta el Antiguo Testamento y toma referencias, hermanos, para describir esta identidad espiritual, hermanos, de lo que nosotros ahora somos en Cristo Jesús. Lo que Dios hizo allá con el pueblo de Israel, allá en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios también lo hace con su iglesia. Esto es muy interesante notar esto. Nosotros, hermanos, en esta dispensación de la iglesia, en la dispensación de gracia o la dispensación del Espíritu Santo, hermanos, ahora nosotros somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. Hermanos, ahora es la iglesia la cual le pertenece a Dios. No solo el pueblo de Israel, sino ahora usted y yo, hermanos, somos aquellos que, hermanos, pertenecemos a Dios. Dios ya le había dado esa buena nueva, hermanos, a Abraham, que un día Dios mismo, hermanos, iba a justificar, dice, por la fe a los gentiles, y a todas las naciones serían benditas. Está hablando, hermanos, de la iglesia. Qué hermosamente, hermanos, hermanos, esto que nosotros participamos en estos días de la iglesia, hermanos, desde allá del principio de Génesis, hermanos, está hablando de nosotros. Gloria al Señor. Y Pedro está describiendo la iglesia en esos términos, hermanos, del Antiguo Testamento. Miremos primeramente cómo empieza el versículo 9. Dice, mas vosotros sois. Mas vosotros sois. Pedro, hermanos, nos señala a cada uno de nosotros y proclama, hermanos, vosotros sois. Está hablando de usted, hermano. Está hablando de mí. Vosotros sois. Y Pedro está a punto de hacernos saber quiénes somos como iglesia, como vosotros sois. No se está refiriendo al ladrillo, no se está refiriendo, hermanos, a la piedra, al cemento, los clavos, el edificio, las paredes. Está hablando de usted y yo que ahora componemos, hermanos, la iglesia. Está hablando de un edificio compuesto de personas. Está hablando de un edificio compuesto de nosotros. Usted y yo, hermanos, somos ese material, hermanos, que compone la iglesia. Miren lo que dice ahí en 1 Pedro 2:5. También vosotros, dice, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y agradables a Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nosotros, hermanos, la iglesia, somos piedras vivas. La iglesia está construida con personas que han sido, hermanos, salvadas, llamadas de las tinieblas, hermanos, y salvadas. Venimos a componer este edificio espiritual llamado la iglesia. Personas que han nacido de nuevo, hermanos, por agua y por el Espíritu. Personas bautizadas en agua y también bautizadas, hermanos, con el Espíritu Santo. Y Dios ha tomado estas piedras vivas y ha construido la iglesia. ¿Quién es el arquitecto?
es Jesucristo. Él es el arquitecto, hermanos, de este edificio llamada la iglesia. La Biblia, hermanos, no deja ninguna duda de quién está hablando. Está hablando de vosotros, de usted y yo. Está hablando, hermanos, de este grupo, hermanos, de piedras vivas. Nosotros, vosotros sois. Hermanos, dice que somos un pueblo elegido. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa y somos un pueblo, hermanos, adquirido por Dios para que Él lo posee. Somos posesión de Él. Hermanos, para su propia posesión. Y vamos a mirar cada una de estas frases. Primero dice, vosotros sois pueblo escogido. La iglesia es compuesta de un pueblo escogido. En el Antiguo Testamento es obvio que Dios había escogido a Israel como el pueblo escogido o el pueblo, hermanos, elegido. Cuando el Señor se fija, hermanos, entre las naciones del mundo, hermanos, Él pone su dedo sobre la nación de Israel. Entre las muchas naciones, Dios escogió a Israel. Amós 3:2 dice, a vosotros, hablando de Israel, solamente he conocido entre las familias de la tierra, dice el Señor. Hablando de Israel, Dios por su gracia, por su amor, por su gracia soberana llamó a Abraham, hermanos, que a través de él llamó a una nación, un pueblo del cual él eligió, hermanos, especialmente por amor, por medio de gracia, hermanos, y está hablando de Israel. ¿Y qué sigue diciendo ahí de Deuteronomio 7:6-8? Dice, porque tú, Israel, eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra, dice, no por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, no, sino por cuanto Jehová os amó, hermanos. Jehová os amó y escogió a Israel por amor, no por obras, hermanos. Y Templo Betel en este día, ese amor que tenía Dios por Israel, lo tiene por la iglesia. Ese amor no fue, hermanos, debido a alguna base de valor, que teníamos valor. Dice que éramos los más insignificantes, hermanos. No teníamos valor. No fue a base por las buenas obras, hermanos, que hubiéramos hecho. Dice, sino por su puro amor, por medio de la gracia de Dios. Dios, hermanos, eligió amarnos. Aleluya. Iglesia, vosotros sois el pueblo escogido de Dios. Fuimos elegidos por el Señor. Jesús escogió amarte a ti y amarme a mí. Amén. Hermanos, cuando lo miramos desde este punto de vista, podemos mirar, hermanos, qué tan especial, hermanos, somos nosotros. Hermanos, qué tan especial. Usted y yo somos gente muy especial. Somos personas que Dios eligió, hermanos, intencionalmente para ser su pueblo. Nos eligió desde antes de la fundación del mundo para hacerle un pueblo especial. Templo Betel, vosotros sois un pueblo escogido. Sigue diciendo Pedro, dice, no solo pueblo escogido, sino que somos real sacerdocio. Aleluya. Todos los que, hermanos, hemos sido escogidos por el Señor para entrar y hacer parte de esta iglesia. También ha sido seleccionado o hemos sido seleccionados como real sacerdocio. Hermanos, y al estudiar el Antiguo Testamento podemos mirar aquí varias cosas, pero aquí puse dos. En el Antiguo Testamento, hermanos, solo el sacerdote tenía acceso al trono de Dios. Solo el sacerdote podía servir, hermanos, en el tabernáculo. Pero ahora toda la iglesia, hermanos, usted y yo, como real sacerdocio, hermanos, tenemos acceso al trono de Dios. Todos pueden entrar en el lugar santísimo y tener audiencia con Dios, platicar con Dios. Podemos hablar directamente con Dios.
Ya no hay necesidad de que algún hombre, hermanos, intercede a nuestro favor y nos represente, hermanos, ante Dios. Usted y yo somos real sacerdocio y tenemos, hermanos, acceso al divino sumo sacerdote, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, que Él ha preparado este camino nuevo y vivo para que usted y yo podamos entrar a la misma presencia de Dios. No solo una vez al año. Ahora podemos venir, hermanos, 24/7, de día y de noche, hermanos. Dios nos recibe. Podemos acercarnos con valentía. Podemos allegarnos ante el trono de Dios con confianza, hermanos, porque somos gente especial. Hemos sido elegidos por Dios. La iglesia, hermanos, tiene plena confianza de presentarnos ante Dios, hermanos, por medio de la oración, como sacerdotes que somos, hermanos, y hacer nuestras peticiones. Ya no necesitamos a ningún hombre que intercede por nosotros. Cristo nos abrió ese camino, iglesia, para entrar al trono de la gracia de Dios. Otro punto que puedo mirar como real sacerdocio, hermanos, es que, hermanos, somos llamados a servicio y al ministerio. La iglesia, nosotros hemos sido elegidos y salvados para servir. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron elegidos para servir en el tabernáculo, hermanos, no solo para sentarse, tenían trabajo dentro del tabernáculo. Nosotros somos llamados a estar al servicio, hermanos, del Señor y ministrar en su obra. Como sacerdotes reales hemos sido llamados al ministerio, hemos sido llamados a servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque somos real sacerdocio. Dios te ha capacitado y te ha dado un don único para servirle y cumplir una función, hermanos, aquí en la tierra. Aleluya. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí está Pedro, hermanos, siguiendo con ese tema del Antiguo Testamento, hermanos, que hemos recibido ministerio, hermanos, dentro de la iglesia. Si Dios te ha dado un don de enseñar, de predicar, aconsejar, tocar instrumentos, hermanos, cantar, hermanos, eso debemos usarlo, hermanos, para la edificación de la iglesia, emplearlo para ministrar y para la edificación de los demás en la iglesia. Y esto es lo que somos como hermanos real sacerdocio. Somos llamados y empleados al servicio de nuestro Rey. Aleluya. Dice Pedro también que somos una nación santa. Y esto habla, de, hermanos, de nuestra consagración. Que hemos nosotros sido apartados de este mundo, hermanos, para la santidad. Ser conformes, hermanos, a la imagen misma del Señor Jesucristo como una nación que es santa. Israel fue elegido para ser una nación santa. Esto significa que Israel iba o debía ser diferente a las otras naciones. Ellos salieron de Egipto, hermanos, y podría ser que trajeran sus costumbres de Egipto, hermanos, o de los babilónicos. Dios escogió a un pueblo muy especial para ser pueblo diferente, pueblo santo. Dice, una nación santa. Israel debiera ser diferente como los de los demás. Su moralidad debe ser diferente, su estilo de vida debe ser diferente, su hablar debe de ser diferente, su caminar debe de ser, hermanos, diferente, aún vestirse diferente, un pueblo santificado que debe estar apartado, hermanos, para la gloria de Dios. Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a Israel. Levíticos 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo.
La iglesia también ha sido llamada de las tinieblas, allá del mundo oscuro, de tinieblas, de oscuridad, para ahora vivir en la luz, hermanos, y para ser consagrados y apartados para el Señor. Desde la cabeza, hermanos, hasta la planta de los pies, dice el Señor, seréis santos, porque eres una nación santa. Y la cuarta designación, aquí dice, un pueblo adquirido, un pueblo que el Señor tomó para su posesión de Dios, herencia de Dios. Esto también, hermanos, hace referencia del Antiguo Testamento, de un pueblo que literalmente, hermanos, le pertenecía a Dios. Fueron literalmente comprados por Dios, herencia de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seas el pueblo de su posesión, de su heredad, como en este día. Lo que Moisés está diciendo, hermanos, ahora nos dice también a nosotros por medio de Pedro, hermanos, que Dios nos sacó de Egipto, nos sacó de las tinieblas, hermanos, para que seamos libres, hermanos, y vivir según el Señor. Dios está diciendo que nos sacó, hermanos, de Egipto, para que seamos posesión de Él, seamos su pueblo, para que seamos propiedad del Señor. Esto es lo que el Nuevo Testamento nos habla a la iglesia y nos enseña a los creyentes que somos o que no somos de nosotros, no somos nuestros. Hemos sido comprados por precio. Pedro habla de esta posesión. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice, sabiendo que fuisteis comprados o rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Somos un pueblo, iglesia, que le pertenecemos a Dios, porque Él nos compró, no con plata ni oro, sino con su preciosa sangre, hermanos, la sangre de Cristo Jesús. Hechos 20, 28, la iglesia de Dios, la cual Él compró por su propia sangre. Somos un pueblo adquirido, Él nos compró. Le pertenecemos a Dios. Adquirido fuimos por sangre, hermanos, la sangre de Cristo Jesús, y ahora le pertenecemos a Él. Hermanos, esta es la identidad de la iglesia. Es lo que Pedro está hablando. Esta es la identidad de lo que es la iglesia. De personas que han sido escogidas por Dios mismo para darle una comisión, un trabajo. Y eso es lo que Pedro ahora nos va a informar. Lo que llamamos la suprema misión de esta iglesia, de estos que han entrado a la iglesia. Nos va a dar a saber por qué nos escogió, la suprema misión de la iglesia. La primera parte del versículo 9 nos dice quién somos, cuál es nuestra identidad. Pero la segunda parte de este versículo 9, hermanos, nos dice por qué estamos aquí. Nos dice lo que debemos hacer. Vayamos otra vez, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel. Que anunciéis las virtudes de aquel. Vosotros sois la iglesia y fuimos, hermanos, escogidos para anunciar, para decir, hacer saber. La palabra anunciar es una palabra interesante. Otra versión dice que debemos de proclamar. Esta palabra proclamar significa publicar o hacer público. Significa dar a conocer ampliamente. Significa declarar verbalmente. Literalmente significa levantar la voz, hermanos. Y lo nos dice ¿para qué? Para anunciar y decirle al mundo las virtudes de Él, las excelencias de Él, las grandezas de Él. ¿De quién es el Él de que Pedro está hablando?
La persona a la cual Pedro está hablando es, hermanos, del Señor Jesucristo. Dios nos escogió, nos santificó, nos compró para que proclamemos las excelencias de Cristo. Esto es lo que la iglesia debe hacer. Esta es nuestra suprema misión. Y cuando Pedro dice las virtudes, hermanos, habla de, como dije, proclamar. Proclamamos las glorias de Cristo. Proclamamos el esplendor de Cristo. Los atributos de Cristo, las perfecciones de Cristo, las grandezas de Cristo, la obra de Cristo, la enseñanza o la palabra de Cristo, hermanos. Para eso fuimos escogidos y para eso fuimos llamados, para proclamar la excelencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de alzar la voz y gritarlo, proclamarlo. Si no estamos anunciando las virtudes, hermanos, de Él al mundo, no hemos entendido nuestra misión, hermanos, ni la misión de la iglesia. Jesús, hermanos, es la razón de nuestro anuncio, de nuestro evangelismo. ¿Qué es evangelismo? Es de anunciar la obra hecha por Jesucristo allá en la cruz, lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué significa aquello que Él hizo en la cruz? Declarando, hermanos, el gran y excelente plan de salvación para todos los que creyesen en Él. Esta es la misión de la iglesia. Anunciar las excelencias de este gran plan de salvación hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer punto, hermanos, hemos sido llamados especialmente. Es el llamado soberano de Dios a la iglesia. Pero Pedro ahora nos va a motivar y nos recuerda que fuimos llamados, hermanos, por el Señor. Un llamado soberano de Dios, hermanos, que vino a nosotros. Y también nos recuerda también el versículo de dónde estábamos y a dónde nos llevó, hermanos, ese llamado. Mira, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es la identidad de la iglesia. Para que anunciéis las virtudes, esa es la misión suprema de la iglesia. Y ahora el llamado soberano de la iglesia dice que os llamó. Él nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es el que nos llamó? Dios mismo es quien nos llamó. Fuimos llamados, fuimos, hermanos, citados para compadecer, hermanos, ante un superior. Significa, hermanos, ser citado para comparecer ante el tribunal. Significa hacer presencia ante una autoridad superior. Este llamado es el llamado eficaz, hermanos, de Dios, hermanos, hacia la salvación. Fuimos llamados para ser salvos. Un llamado para, hermanos, que siempre triunfa, hermanos, en los corazones de aquellos que escuchan el evangelio, hermanos, la palabra de Dios, que han sido escogidos para salvación. Todos los que han sido seleccionados para ser elegidos son llamados por Dios a formar parte de la iglesia del Señor. Hermanos, este es un tema dominante de Pedro. Busqué esta palabra llamar, hermanos, y varias ocasiones lo encontré en la primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo. Primera de Pedro 2:21. Porque para esto fuisteis llamados. ¿Se fijan cómo Pedro, hermanos, hace énfasis a este soberano llamado? 1 Pedro 3:9, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Pedro hace énfasis fuertemente a este llamado soberano de la iglesia. Si has sido salvo, si te has arrepentido, si te has bautizado en el nombre de Jesucristo, eres llamado a aparecer ante una autoridad superior para que anuncies las excelencias y las virtudes de Cristo. Aleluya. Fuiste salvo para anunciar las grandezas de Dios. ¿A quién? A tus familiares, tus amigos, a los que te rodean. No nos ha llamado, hermanos, de las tinieblas para estar sentados. Nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.
con el propósito de anunciar, de proclamar las excelentes atributos, hermanos, de este gran Dios el cual nosotros servimos. Y hermanos, para poner tanto énfasis, hermanos, a lo que Pedro quiere decir, nos recuerda de dónde nos llamó el Señor. Dice que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren los contrastes, de tinieblas a luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Contrastes, hermanos, totalmente diferentes. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice que nos sacó de las tinieblas y nos trajo la luz. Las tinieblas aquí se refieren a la ignorancia espiritual de la gente. Se refiere a la iniquidad, la impureza, hermanos, espiritual. Se refiere a la corrupción radical, hermanos, de toda la raza humana que vive en pecado. Todo incrédulo, hermanos, está en tinieblas y debido a que están en tinieblas no pueden ver la luz de la gloria del evangelio, hermanos, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Son hijos de la noche, practican obras de tinieblas, odian la luz y no vienen a la luz porque sus obras son malas. Aleluya. Pero, hermanos, entre la oscuridad. Pero fue en la oscuridad que el Señor nos encontró, hermanos, a nosotros, la iglesia. Los que, hermanos, creen en Él, los que le reciben a Él, han sido llamados de entre las tinieblas y puestos, hermanos, en una luz maravillosa, una luz, hermanos, admirable. Aleluya. La luz se refiere, hermanos, al verdadero conocimiento de Dios. Se refiere a la verdad de Dios. Y ahora somos hijos de la luz. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Juan 12:36, entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz para que seáis hijos de luz. También dice que no éramos pueblo. Aquí dice, antes fuiste o no fuiste pueblo. Esto significa que una vez no éramos nada, no éramos pueblo, no éramos nada. No sucedía nada en la vida, porque, hermanos, éramos hijos de oscuridad. Pero cuando escuchamos el llamado de Dios, ese llamado soberano de Dios, Dios te llamó de las tinieblas a la luz y tú, hermanos, que antes no eras nada, te convertiste en alguien. Ahora eres alguien por la gracia de Dios, ahora eres pueblo. Ahora le perteneces a Dios, ahora sois pueblo de Dios. Has sido comprado por Dios. Dios te ha traído de en medio, hermanos, por medio de ese llamado soberano. Y ahora conoces a Dios, ahora amas a Dios, ahora caminas con Dios, ahora vives para Dios, porque ahora eres el pueblo de Dios. De tinieblas a luz, de no ser pueblo a pueblo. Y ahora dice Pablo que no, antes habíamos alcanzado misericordia. Si uno está en tinieblas, no es pueblo. Tampoco hay misericordia porque vive en oscuridad. Esto indica que estábamos bajo la ira de Dios. Estábamos bajo condenación. Pero se escuchó el soberano llamado de Dios. Y ahora, hermanos, hemos recibido misericordia. Esto, hermanos, habla de la gracia de Dios. De la gracia salvadora de Dios, hermanos, incluida en esta misericordia es la justificación. Está incluido, hermanos, la elección, hermanos, la adopción, la reconciliación, el perdón, hermanos, porque ahora somos parte de la iglesia de Dios. Ahora somos, hermanos, posesión de Dios. Es una bendición ser parte de la iglesia. La iglesia de Cristo Jesús no es un edificio. Hermanos, la iglesia es de personas que han sido llamadas, elegidas, consagradas, salvadas, hermanos, para proclamar las excelencias de Jesús, hermanos, de aquel que nos ha salvado. No hay mayor misión, hermanos, que esto, que proclamar la gloria, la excelencia
la majestad de este gran Dios, el cual nosotros estamos sirviendo. Aún en medio de esta pandemia, ¿verdad? Templos cerrados, hermanos, pero no debe haber afectado la iglesia, pero no puede separar la iglesia, porque la iglesia no es edificio, somos nosotros y estamos unidos, aleluya. Somos el cuerpo de Cristo y Cristo no está dividido. Hermanos, todos somos importantes porque somos miembros de la iglesia de Cristo. Seguimos orando los unos por los otros. Hay mucha necesidad entre nuestros hermanos. Hermanos, no cesamos de tenerlos en oración. Hermanos, a nuestros hermanos en necesidad. Que Dios sane, que Dios fortalezca, que Dios levante, que Dios remueva estrés, que Dios remueva esa preocupación, hermanos. Nosotros somos la iglesia, somos escogidos. Meditando en estas cosas, hermanos, debe de aliviarnos, aleluya, porque somos la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Un día, hermanos, todo esto va a terminar porque los tiempos son malos y Cristo viene por su iglesia. Aquellos que son miembros de su iglesia, hermanos, los levantará el Señor. Seguiremos orando por las necesidades. Seguiremos orando por aquellos que están pasando por dificultades. Que el Señor bendiga las vidas de la iglesia. Padre Celestial, te damos gracias en este día por este gran privilegio, Señor. Que tu palabra vaya, Señor, y fortalezca. Que tu palabra vaya, Señor, y haga el trabajo por la cual tú la mandas, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, que nos conforta, que nos alivia, nos levanta, nos restaura, nos sana, aleluya. Y en el día de hoy, en el nombre de Jesucristo, proclamamos sanidad sobre Templo Betel, sobre nuestros hermanos, no solo en este templo, Señor, sino en las otras, el cuerpo tuyo, Señor, que tú mandes alivio y sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Cristo, en tu nombre te lo suplicamos. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga.